Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver este plugin para bajo, se llama Duality Bass Studio. Vamos a empezar. Bien amigos, previamente yo aquí ya tengo una pista de bajo grabada con una batería. Vamos a ver, esto suena más o menos así. Vale, eso es lo que tenemos y vamos a ver nuestro plugin de Duality Bass y pues así más o menos viene su interfaz gráfica. Vamos a apagar aquí todos estos procesos que yo ya hice previamente y ahorita vamos a ver uno por uno. Trae esta perilla de Gate, viene la perilla de In, Out, la pestaña de Drive, Amp, Cabinet y pestaña de efectos. La línea de bajo que nosotros vamos a trabajar está por línea directa, es decir, que se grabó directamente desde la interfaz. No hay micrófonos y no hay amplificadores externos, así que vamos a empezar con esta pestaña de Drive. Bueno, aquí previamente yo tengo un ecualizador, le hice unos cortes de frecuencia aquí al bajo y bueno, vamos a ver. ¿Ya? Activamos el Bass Drive. Se dan cuenta, simplemente con encender el Bass Drive ya le está dando otro color más grunge. Podemos cambiar entre estos presets. A mí en lo personal, para este proyecto me gusta más el British y el American. En este caso voy a dejar British Stock. Y bueno, aquí tenemos una perilla de High Pass Filter, una perilla de Low Pass, la perilla de Drive y otra perilla de High Pass y Low Pass. Aproximadamente yo hice esto. Y en Low Pass por ahí más o menos. En la de Drive vamos a ver cómo suena a tope. A mí en lo personal me gustó ahí. Y aquí en esta perilla de High Pass y Low Pass la verdad es que ya no toqué nada. Tenemos este botón de Pre y Post. Y la perilla de mix, que esta nos ayuda mucho ya que nosotros ya no tenemos que crear otra pista de bajo para poder meter la distorsión, sino que simplemente hacemos un mix de lo que queremos que entre y que salga. En este caso vamos a ver desde cero. Tenemos prácticamente la línea de bajo tal cual y vamos a ir mezclando. Y al 100% está trabajando el Bass Drive. En este caso yo lo dejo en el 33, ya que me gustó hasta ahí el sonido y es lo que necesito. Prácticamente en Bass Drive es todo lo que vamos a hacer y vamos a pasar a la pestaña de amplificador. Aquí se nota brutalmente cómo está actuando nuestro amplificador y tenemos tres canales. El 2 es brilloso y el 3 un poco más brilloso. En este caso aquí lo que hice fue subirle la ganancia a 6, en bajo reducí un poquito, los medios los tengo así tal cual en medio. Agudo subí un poco y la presencia la subí casi a tope. Y también tenemos la perilla de grunge, sub y mix. Subgraves. De igual manera lo que viene del drive.
ustedes notarán que el bajo la verdad se escucha algo digital, pero no se preocupen, aquí en la pestaña de Cabinet va a mejorar todo, ya que esta pestaña nos emula las pantallas de los amplificadores. En este caso trae todos estos. En este caso yo estoy utilizando un Sheila 410 con un micrófono 57 y del otro lado estoy utilizando un Ampeg 118 con un micrófono 421 de Sennheiser. Bueno, vamos a escuchar sin y con los cabinets. Ahí ya se escucha mucho más natural nuestro bajo. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto A y B? Podemos seleccionar tanto el gabinete A y el B. En este caso yo lo dejo así el balance, me gusta más cómo suena así. Y bueno, aquí hice un cutoff a 46. La verdad es que hasta aquí el bajo ya suena bastante brutal. Y vamos a pasar a la última pestañita de efectos. En este caso, en primer lugar coloqué un ecualizador, después un compresor y al último un reverb. Pero bueno, vamos a empezar con el ecualizador. Subí las frecuencias a 31 Hz, a 62 y también resalté más en 2000 Hz, 8000. Más o menos así suena. Y el compresor, vamos a ver. Realmente aquí lo utilicé para controlar de las notas del bajo, tanto como las agudas como las graves, para que suenen un poco más parejas. Y ahora sí, vamos a ver cómo suena sin el reverb y con. Si ustedes lo notan con audífonos o con unos monitores, van a notar cómo el bajista está de repente en un cuarto encerrado y lo activamos y cómo cambia totalmente y es como si estuviera en un lugar dando un concierto. Vale, en este caso a mí me funciona así. Vamos a ver qué tal suena con la batería. Vamos a escuchar sin el Duality Bass. La verdad es que resalta bastante nuestra línea de bajo. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. No olvides de suscribirte al canal, si te gustó el video deja un like. Igual si tienes alguna duda sobre este plugin, déjalo en los comentarios. Y pues nada, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.